Para conformar una identidad, para construir una identidad. Entonces, denme un momento mientras esto proyecto un video por el cual vamos a apoyar el tema del día de hoy. De pronto pudieron escuchar el video. ¿Me confirman, por favor? No, señor, no escuchó. ¿No lo escucharon? Señor. No, no se escuchó. Denme un momento, por favor, si no quiere se va a otro video. Un momentito. Ahí ya se puede ver. Señor. Bueno, vamos a
prestarle atención a este video. Me confirman también si se escucha bien, ¿sí? Lo voy a reproducir. Aprender lo que sabes para aprender lo que no sabes. Muchas cosas que aprendemos están mal y debemos desaprenderlas si queremos mejorar. Desaprenderlas puede ser difícil, pero ese es solo otro precio que debemos pagar si queremos crecer. Desaprender las formas viejas o incorrectas de hacer las cosas puede ser muy difícil. Tendemos a inclinarnos hacia lo que ya conocemos, incluso si no es lo mejor para nosotros. El secreto es que nos permitamos estar equivocados y dispuestos a cambiar para mejorar. Escucha Inteligencia Creativa, el podcast. Conéctate en las distintas plataformas. ¿Lo pudieron escuchar bien? Señor. Sí, señor. Listo. Lo voy a colocar nuevamente para que entendamos lo que nos están hablando en este video. Desaprender lo que sabes para aprender lo que no sabes. Muchas cosas que aprendemos están mal y debemos desaprenderlas si queremos mejorar. Desaprenderlas puede ser difícil, pero ese es solo otro precio que debemos pagar si queremos crecer. Desaprender las formas viejas o incorrectas de hacer las cosas puede ser muy difícil. Tendemos a inclinarnos hacia lo que ya conocemos, incluso si no es lo mejor para nosotros. El secreto es que nos permitamos estar equivocados y dispuestos a cambiar para mejorar. Escucha Inteligencia Creativa, el podcast. Conéctate en las distintas plataformas. Listo. Entonces, me dicen que lo pudieron escuchar bien, ¿sí? Señor. Señor. En este video, a nosotros nos están hablando, no sé si escucharon cuál es la tendencia que tenemos nosotros como personas. De acuerdo con lo que ahí dice que nosotros tendemos a algo. Pronto le pusieron atención a esa frase, que nosotros tendemos a qué. Ahí en ese video a nosotros nos están hablando de que la tendencia de nosotros es apoyarnos en lo que ya conocemos. Es nosotros vivir bajo las cosas que ya conocemos. Y que eso es una tendencia. Una tendencia es algo a lo que nosotros nos inclinamos más fácilmente, a lo que nosotros recurrimos como más automáticamente. Es un término que también se habla mucho en Internet, que existe una tendencia, que existe una preferencia, y la preferencia de nosotros como personas, y si estamos hablando dentro del proceso de rehabilitación, pues existe una tendencia en la que nosotros formamos la aceptación hacia nosotros mismos, el autoconcepto, lo formamos bajo los conocimientos que ya traíamos. Así nos encontremos viviendo una situación que sea distinta. Y eso, por lo menos, ¿en qué influye? De los que están conectados, ¿qué me pueden decir eso en qué influye? Si yo tengo tendencia solamente a vivir de acuerdo o a filtrar todo a través de los conocimientos que ya traigo como persona. ¿Cómo puede influir eso en un proceso de rehabilitación? ¿O cómo puede influir eso en el día a día? ¿Quién me responde de las personas que veo conectadas aquí? ¿Quién desea de pronto participar sobre lo que estamos viendo, sobre el video que estamos viendo?
doña Luceli, doña Oralia, si de pronto desean dar un aporte sobre el video que nosotros vimos. Veo también a doña Sandra, a doña Valentina. Muy buenos días, mi nombre es Darila Vélez. Eh, pues a mí soy la mamá de una de las chicas. Eh, a mí me enseña este video que a veces cuesta y cuesta muchísimo desaprender los hábitos que uno tiene, y más cuando son nocivos o sabe que uno le atenta también a su salud, pero pues bueno, está uno en ese proceso de tener la fuerza de voluntad y pedírsela a Dios para poderlo lograr, tener la disciplina. Muchas gracias. Doña Dalila, como una pregunta ahí, ya que usted nos dio su aporte, ¿cómo piensa usted que el autoconocimiento a veces nos puede jugar como en contravía con el proceso? Porque una persona cuando entra a un proceso afirma que ya se conoce, y afirma que ya sabe lo que necesita o ya sabe en qué falló, ya sabe lo que tiene que corregir. ¿Cómo puede afectarle esto? Pues ahí va mucho lo que es, a veces uno le cuesta reconocer sus defectos, y la soberbia y la rebeldía apremia, y la falta de humildad. Entonces, es todo un proceso de bajarse. Ante todo también, para mí, en mis creencias, le pido la ayuda a Dios, porque uno solo no puede, y dejarse con humildad a que otras personas lo guíen, las personas que tienen mayor experiencia, profesionales, de diferentes campos en la salud, y le ayuden a uno en ese proceso. Pero como dice, hay que bajarse, hay que reconocer los errores, pedir la asistencia del Espíritu Santo y dejarse ayudar. Claro, señora. O sea que ¿será que el proceso solamente tiene que ver con el consumo? Bueno, yo hablo como en general, no solamente de consumo. Yo pienso que todo en la vida, a veces uno no reconoce que tiene, como usted, como las personas que en este caso, pues con nuestros hijos, que estamos apoyándolos para que eviten todas estas situaciones que les hicieron daño. Hay ante todo cosas de base, ¿no? Que se han aprendido en la familia, y hay vacíos, hay falencias que más de pronto las compañías que rodearon, si hablamos del consumo, pues que los llevaron también a eso, porque hubo falta de voluntad. Entonces, esto es todo un conjunto de cosas, ¿no? Tanto de la parte, cómo está la persona con su autoestima, la parte emocional, espiritual, cómo está con su familia, cómo está su carácter, si está fortalecido, si está débil, su autoestima, si está equilibrada. Son muchas cosas que juegan allí. Claro, y por eso uno no solamente está cambiando de espacio, sino que al cambiar de espacio, digamos que cada espacio pueda que nos ofrezca un aprendizaje a nosotros, y más si es un espacio educativo, porque la fundación nosotros debemos verlo también como un espacio educativo, un espacio donde nos están enseñando a nosotros no solamente cuántos químicos trae la droga para que usted entonces piense cuántos años se ha hecho físicamente, sino que también empiezan a mostrarle a uno
una parte en la que uno tiene que desapegarse de lo que ya sabía y empezar a dejarse transmitir cosas nuevas. En la escuela de sabios había un tema, una vez se hizo un tema que se llamó Desaprender para aprender. Tema que ya se hizo hace varios años y en ese tema el apóstol tocó una frase en donde una persona decía que los analfabetas, los nuevos analfabetas, iban a ser las personas que no estuvieran dispuestas a desaprender. Y también hablaba de que las propias bases del aprendizaje de nosotros a veces eran las mismas encargadas de generar obstáculos para poder avanzar. Es como si nosotros quisiéramos hacer una construcción desde cero, en la que nosotros quisiéramos renovar todo, pero desde el suelo hacia arriba, en las que nosotros no viéramos si los cimientos o lo que estuviera por debajo del suelo estuviera en las mejores condiciones para poder recibir algo nuevo hacia arriba, en la cual se pudiera apoyar algo nuevo. Entonces, esas son las cosas que a veces nos exige el desaprender. Porque si nosotros aprendemos algo en la fundación que va en contravía a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos, pues dígame, Néstor, ¿cómo sería una conversación si yo digo que el pasto es rojo y usted dice que el pasto es azul? ¿Cómo sería esa conversación? ¿A qué llegaría? No, pues esa llegaría con una decisión, ¿sí? Porque nunca vamos a estar de acuerdo. Y tiene que haber, pues, uno de los dos pues, que acepte y diga, no, pues es verde y todos quedamos en conclusión que es verde y vamos a tener una comunicación asertiva. Y habrían unos caminos en los que no vamos a poder andar todas las misma vez. O las personas se alejan, estando en la fundación, la persona puede estar en otro lado, o la persona, pues, dice, en el momento en que sale de la fundación, dice, por fin me libré de esto, porque lo que me estaban enseñando no era lo mismo que yo había aprendido, pero como a veces no se está dispuesto a desaprender, pues entonces cuesta poder ir hacia una misma dirección, y cuesta hacer que todas las personas en una fundación tengan la misma tendencia, o sea, que puedan decidirse a pensar igual, que puedan disponerse a pensar igual. Y ese pensar igual no solamente es para dejarlo ahí, sino que también es para desarrollar ese pensamiento que le comparten a uno. O sea que si nosotros nos estamos rodeando de algo distinto en la fundación, si hay algo que nos está ayudando en la fundación, pues la idea es cómo usted va a ir prácticamente a crear una nueva forma de ese aprendizaje afuera. O sea, que le tocaría desaprender o no, Joan. Señor, obvio, día a día, pues debemos cambiar como esos hábitos, esas creencias, porque el tema de desaprender viene como desde mucho antes de nuestros abuelos, que hay las creencias, entonces todos como que nos basamos en eso. Y el abuelo tomó, entonces el nieto también va a tomar, o sea, les toca como empezar por eso, por cambiar todo eso y cada día, o sea, ver lo diferente que es. Sí, señor. El desaprender a veces lo entendemos
como el decir, no, es que el otro quiere que yo piense como él. Hacer desaprender se entiende como cuando dicen, no, es que lo mío no vale. No, es que uno en la fundación no puede hablar. No, es que para todo hay que pedir permiso. No, es que lo que uno le dice al director, al líder, siempre le dicen que no. A veces uno debe desaprender hasta ese punto. Pero es que el desaprender también se tiene que ver cuando, cuando sus propias bases, cuando usted mismo le toca decirle a sus propias bases, también que no, que hasta ahí no es, que falta descubrir más, como lo que tenemos ahí en la imagen que está proyectada. Dice, desaprender es aceptar lo que no soy para descubrir quién puedo ser. O sea que en las cosas que yo me he podido desarrollar, en las cosas que yo puedo decir, he cambiado. ¿Será que a mí me sirve quedarme hasta ahí? A mí me sirve decir, yo ya pasé de etapa roja a etapa azul. O sea que yo ya la tengo clara. Eso me sirve, Néstor, Giovanni. A mí me sirve por algún cambio que yo ya vea, digamos, manifestado en mí. Me sirve ya quedarme hasta ahí. ¿Qué piensas? No, señor, lo ideal es seguir, pues, porque hay momentos pues, que llega, por lo menos puede pasar de la camisa roja al azul, pero hay unas cosas pues, que no aprendió estando en la roja. Entonces, a veces le toca que no retroceder, sino que devolverse, examinar, a ver qué cosas quedaron pendientes. Ahora sí, nuevamente, entrar a la azul. Perdón. Entonces, para los que yo veo ahí en Villa Sabán que están ahí en la cámara, ¿cómo a veces cómo se interpreta eso que me pide el proceso a mí, desaprender? ¿Cómo se ve eso a veces desde afuera? ¿O cómo lo ve uno a veces cuando no le cuadra, que le estén diciendo a uno que desaprenda? Para que hablen no solamente los de adelante, sino que los demás también pueden hablar. ¿Cómo se ve eso a veces? El hecho de que a mí me digan que tengo que desaprender algo. Cuando yo ya pienso que estoy avanzado. Y yo ya creo que estoy avanzado y me dicen desaprenda algo. A veces cómo piensa la gente de eso? Tiene Willington un pequeño aporte sobre desaprender. Pues en mi pequeñez, pues para yo aprender a caminar, tengo que pasar por una etapa. ¿Y cuál es la etapa? La etapa que es gatear, caminar con la rodilla y las manos. ¿Sí? Hasta que yo ya vaya creciendo hasta una cierta edad, digamos
de los 6, 7 años, que ya subo una etapa que es ya el crecimiento. El crecimiento es que ya yo ahí empiezo ya a dar mis primeros pasos. Y ya en mis primeros pasos ya me formo, que ya me sostengo, ya sé cómo me paro, cómo voy a andar. Sí, ese es mi pequeño aporte de líder. Sino que yo creo que en el pensamiento general, pues ese desarrollo la gente no lo interrumpe tan fácil. O sea, no cualquier persona va a llegar y va a decirle, digamos, va a decir, no, es que ese niño no debería aprender a caminar. No, pobrecito, ¿por qué lo va a poner a caminar si él gatea bien? La gente en ese contexto normalmente no le duele nada, no siente malestar porque el niño va a aprender a caminar. O sea, no se hacen daño porque el niño aprende a caminar. Pero si usted ya es un adulto y dicen que los hombres hasta qué edad crecen. 18. Hasta los 21, hasta los 21. Bueno, hay como versiones, ¿no? Digamos que hasta los 20 fue un promedio. Entonces, digamos que el hombre crece hasta los 20. Si usted ya tiene 22, supuestamente usted ya creció lo que tenía que crecer. Supuestamente usted ya toma sus propias decisiones, usted ya usted no tiene problemas de aprendizaje, usted ya supuestamente ya hizo un bachillerato, o los que no terminaron sus estudios, pero dicen, no, es que usted ya sabe trabajar, usted ya sabe cómo desenvolverse, usted ya tiene hijos de pronto, usted ya es un adulto. Normalmente, si usted está en un lugar, en una fundación, y la gente ve que usted está en la fundación y lo mandaron para desaprender, ¿cómo se ve eso? Se ve como algo exagerado. No. Se puede ver como si le estuvieran metiendo en su vida. Sí, señor. O se puede sentir como si le estuvieran diciendo que es incapaz para vivir. En pocas palabras, sí, líder. O sea que las personas se pueden sentir afectadas y ni siquiera por el proceso de ellos mismos. Y así pasa en la fundación. Uno a veces ve que al otro lo están corrigiendo y a uno le dan ganas de salir corriendo y decirle, pero ¿cómo le van a decir eso a usted? Pobrecito usted. Ustedes no deberían tratarlo así. Usted debería pedir que lo lleven a otra fundación. Y si eso pasa adentro, que se está viviendo como más cercanos a ese proceso de desaprender por medio de la terapia, por medio de unas actividades, mejor. Y lo llevan a alguien ya, en muchos casos mayores de edad, personas que tienen recorrido, que tienen muchas cosas en las que ya se supone que ya lo aprendieron todo. Y uno decir, pero esa persona así, con esas condiciones, y lo llevan a un lugar que desaprenda.
lo llevan a hacerlo sentir como si no hubiera aprendido bien. Y entonces a veces se malinterpreta esa palabra que estamos viendo hoy, que es desaprender, que se necesita mejorar, pero no con lo que usted ya viene de afuera, porque por eso a veces la persona piensa que lo único que tiene que mejorar es lo que ya conoce de sí misma. O sea que la persona por eso llega a la fundación y ya sabe que tiene papás, porque tiene hermanos, porque tiene familia. Eso ya lo sabe. O sea que en qué piensa mejorar apenas llega a la fundación, pues en lo que ya conoce. El problema es cómo va a mejorar si ya siente que es el tiempo y no ha recibido nada nuevo a veces. No ha recibido a veces todo lo que necesita para cambiar la forma. Entonces, por eso se habla de que el proceso hay que irlo superando unas etapas, evaluando un rendimiento, evaluando la disposición, el compromiso, porque a veces no estamos dispuestos a decir, yo esto no lo sé como debería saberlo, o yo esto no lo he llevado hasta donde se supone que podría llegar. A veces a veces me veo subiendo un escalón, pero no subiendo 10 escalones. Y eso es algo que a veces se nos puede presentar a nosotros. A veces podemos ver un logro como si fuera el mayor logro. Y no entendemos de que con logros es que vamos llegando a lo que de verdad tenemos como potencial o que tenemos dentro de nuestra vocación. Entonces, pues vamos a continuar con los aportes. Yo creo que allí en las otras sedes tienen aportes también sobre este tema de esa. Felipe, buenos días. Buenos días, apóstol. Buenos días para todos los presentes. Por aquí me voy a conectar y voy a dar mi aporte, que estoy por acá también en otra reunión virtual. Pero me llama mucho la atención desde que yo vi este tema. Creo que es fundamental, es muy importante como la mayoría, pero este tema de desaprender para aprender es clave en el proceso de rehabilitación. O sea, si realmente nosotros estamos anhelando un proceso de rehabilitación, un proceso de transformación, un proceso de construcción, como cualquiera de ustedes lo quiera apreciar, ahí tenemos que estar nosotros en este proceso. Es un proceso que, digamos, es importante, es clave, pero que todo el tiempo nosotros lo estamos haciendo. Y la terapia, consciente o inconscientemente, nos lleva en este ejercicio de desaprender para aprender nuevamente. Pero, o como usted lo quiera ver, es un proceso cognitivo, es un proceso mental. Nuestra mente está diseñada para incorporar, para aprender, para nuevas ideas, nuevos conocimientos, nuevos conceptos también. Y no necesariamente desaprender representa elimine, no. Representa reorganizar, reestructurar una información, seleccionar, priorizar una información que ya nosotros traemos. ¿Por qué? Porque es que es muy tremendo que nosotros no estamos aprendiendo de cero. Chévere
que nosotros estuviéramos aprendiendo de cero, como los niños. Entonces, de una, procesan una información, la ajustan y la acomodan de una manera, ¿ya? Dice, por allá alguien se inventó una frase y la voy a mencionar. Dice que los verdaderos analfabetas, y la aprendí hace unos años, los verdaderos analfabetas no son los que no saben leer, sino las personas que de pronto no están preparadas para desaprender, aprender y desaprender. Entonces, ahí empieza el meollo del asunto. Dos conceptos, aprender y desaprender. Dos conceptos, si usted lo quiere ver, usted puede dividir su cerebro en el hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, cumple unas funciones, cumple unas tareitas específicas y unas funciones en nuestro cerebro. Yo, dentro de mi aporte, ¿hasta qué punto usted está aprendiendo? Yo veo que hay unos conceptos que nosotros los aprendemos con mucha facilidad. Con mucha facilidad. Hay unos conceptos que nos motivan más a aprenderlos. Yo no sé, ¿qué le motiva a usted? ¿Le gustan los carros? Hablemos de carros. ¿Le gusta el arte? Hablemos del arte. ¿Cómo aprendo esos conceptos? Si a mí me gusta la panadería, ¿cómo me entran los conceptos a mí de panadería? Si usted me empieza a hablar de crema, si usted me empieza a hablar, qué sé yo, de harina, de genovesa, ¿cómo me llegan esos conceptos? ¿Cómo me predispongo yo para hablar de roscón? ¿Qué sé de panadería? Se me va ahorita. Pan de horno, pan de la abuela, pan batido, qué sé yo. Que usted me hable de eso. ¿Cómo estoy yo predispuesto para introducir esos conocimientos? Porque yo no puedo incluir unos conceptos y unos conocimientos. Mi cerebro no va a soltar algo si no tiene de dónde pegarse. O sea, mi cerebro, mi mente, toma algo y si quiere soltar y si quiere reorganizar algo, pues él necesita de dónde prenderse. Este año nosotros estamos iniciando, estamos ya un poco más o como en la segunda semana del nuevo año. Y podemos mirar, este año nos va a llevar a desaprender. Este año realmente va a traer nuevos aprendizajes a nuestra vida, nuevos conocimientos a nuestra vida. Estamos motivados a introducir unos nuevos conceptos, porque yo me voy a detener en aprender antes de llegar a desaprender. Mi cerebro no va a soltar algo, no va a reorganizar algo, no va a ajustar algo si no tiene de dónde agarrarse. O sea que lo más importante en este momento, antes de nosotros decir que vamos a quitar, vamos a eliminar, vamos a suprimir, nuestra mente puede ser como una computadora, pero aquí no tenemos problema. Aquí no es como los computadores, los portátiles, que se llenó la memoria y no le cabe más información. Bendito Dios, ha sido muy bien diseñada, a la perfección fue diseñada. O sea que no hay problema que usted ya tenga información. El problema es, va a aprender la que necesita, está aprendiendo la nueva. Incluso aquí en esta charla, y sin vernos la cara, usted puede estar diciendo, esto tan aburrido, esto tan harto. Aquí estoy porque me toca, porque me obligaron,
porque me trajeron a la fundación en contra de la voluntad. Yo aquí pleno enero debería estar en esto, y aquí escuchando una cátedra llamada Escuela de Sabios. Para mí es vital y es importante, y siempre digo, ojalá que en un espacio de estos se conectaran muchísimas personas. Entonces ahí es donde voy a llegar. La primera parte, aprender. ¿Hasta qué punto usted está dispuesto a aprender? Podríamos hablar de aprendizaje, atención, concentración, pero yo me voy a detener en algo muy importante que he aprendido. O más bien, voy a revertirlo. El pensamiento socrático, por allá en el 250, 300 antes de Cristo, cuando trataron de estructurar y de formarse grandes pensadores que enseñaran a las personas, las primeras escuelas donde viene la universidad, todo lo que hoy vemos, hacía preguntas. ¿Qué cree usted que necesita para aprender? Vamos a hacer esto participativo. ¿Qué creería usted que necesita para aprender? Les traslado la pregunta. El que quiera opinar, abra el micrófono con toda confianza. Estamos aprendiendo. Lo que usted se le venga a su imaginación, a su pensamiento, expréselo. Cualquier idea, así usted crea que es loca, no se preocupe. Puede decirla. Buenos días. Les deseo lo mejor en este día de hoy. Mil bendiciones. Se le habla de Cambia tu Vida. Yo me llamo Iván. Quería decir aprender. Aprender es aprender las normas de la institución, seguir las reglas, no ser desobediente, no ser con esa empatía, aprender muchas cosas, aprender a sobrevivir, no a dejarnos de caer, porque cada día aprendemos cada cosa más. Y sobre el tema de aprender viene el desaprender, que hay veces uno hace las cosas, tiene que hacerlas de corazón, no porque sean obligadas. Para uno poder salir adelante con la ayuda del poder superior, hay que aprender y darle a la gente que el aprender es querer y el querer es poder, porque por algo estamos aquí, para poder aprender las cosas buenas, para algún día poder estar en la calle con nuestra familia y enseñar lo que aprendimos, el bien, porque existe el bien y existe el mal. Y pues en la vida hay que aceptar la realidad, que hay que aprender las cosas buenas, porque las cosas malas no van. Ya que uno en la calle se ponga a hacer cosas malas, eso son malicias indígenas. Y el aprender es querer y poder, poder superarse con la ayuda del poder superior, hacer las cosas bien, para poder aprender muchas cosas, emprendimientos, qué sé yo, pues. Esa es mi aporte de aquí en De Cambia tu Vida. Hola Iván, mijo, muchas gracias por tu aporte. Te quería, y muy válido lo que tú dices, y la apreciación que nos das tiene mucha coherencia y tiene que ver con el proceso. Pero la pregunta, Iván, ¿qué crees que necesita para que todo eso que tú dijiste ocurra? ¿Qué podemos necesitar para que todo eso que tú expresaste ocurra en nuestra vida? Más que aprender y el desaprender, hay que utilizar las herramientas que tenemos nosotros, porque nosotros tenemos muchas herramientas en el cerebro, que si algún día vamos a llegar a fallar en la calle, sacamos una herramienta y corregimos. Debemos aprender que del ego que al egocentrismo,
que las cosas malas no van, que por lo menos vamos por la calle y un compañero le dice, vení te digo, que qué estás haciendo con esa tramadera, y entonces uno le dice, pues hábleme qué es lo que quiere, pues vengo de rehabilitarme, vengo con muchas herramientas, he aprendido muchas cosas, ¿qué me quiere decir? No, ¿qué estás haciendo? ¿Estás aburrido? No, pues yo estoy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? No, pues aquí estresado, pero contento porque tengo mi droga, creo yo, ¿no? Entonces le va a decir a uno, pegate uno para que te relajes. Entonces uno le saca uno piensa y saca una herramienta y corrige ese error y dice, no, pero es que no puedo hacer eso porque es que yo vengo a un centro de rehabilitación y no puedo recaer. Entonces para mí eso es aprender, corregir los errores y no caminar otra vez por el camino que has de tirar piedras. Entonces, eso es aprender para mí, corregir un error y sacar una herramienta. Es válido, Iván. Sí, me parece muy válido y ese es el proceso de reconectar nuevamente nuestras neuronas para que nosotros hagamos lo que antes no podíamos hacer. Ese es el proceso de aprender y desaprender. Conectar nuevamente, reconectar nuestras neuronas para hacer algo que antes no podíamos hacer. Lo que usted decía, sacar las herramientas, y ahora usted puede decir no cuando muchas veces no podíamos decir no. O sea que ahí está ese proceso de reconexión, o está el proceso de desaprender, de aprender y desaprender. Están los dos, pero ahí voy a llegar a algo. ¿Qué creen ustedes que necesitamos nosotros para aprender? El proceso de aprender es el más importante, porque el proceso de desaprender se da como resultado y se va dando como resultado del primero. O sea, podríamos decir de que nuestro cerebro, y dentro de la neuroplasticidad, estructuró y organizó una información. Eso es como la abuelita que toda la vida le ha echado 5 cucharadas de sal al arroz. Un ejemplo, 5 cucharadas de arroz al arroz, 5 cucharadas de sal al arroz, digamos. Usted viene y coge la abuelita después de unos años, siendo más abuelita, y le dice que no, que ya no le eche 5 cucharadas de sal, que ahora le va a echar 2 cucharadas de sal. ¿Se arma un tropel ahí o no? ¿Ustedes qué dicen? A veces, este proceso de reorganización de nuestro cerebro, de aprendizaje, cuesta. Lo que decía ahora Iván, llegar a un momento dado donde, pues, como él lo expresaba, que se encuentre en el parche, que vuelvan y le ofrezcan, que vuelvan y le digan que hay para la cabeza y que él se pueda parar firme. Eso fue un proceso de aprender y desaprender, porque este proceso, miren, de aprendizaje, téngalo muy claro, no consiste solamente en adquirir conocimientos, no consiste solo en añadirle información a su cabeza. Este proceso lo lleva a usted al aprendizaje, al saber hacer, saber actuar, saber comportarse. El proceso de rehabilitación le está dando a usted, le modifica a usted conductas y comportamientos. Pero ahí llegamos, ahí volvemos y llegamos. Si usted está en la fundación y no es practicante de los conceptos de la recuperación, de la rehabilitación, de la restauración, lo que decía el compañero, las normas, o sea que no hubo proceso de aprendizaje. Y si no hubo proceso de desaprendizaje, no se aprendió, pues menos va a desaprender. Que no es solo eliminar, no es solo quitar, sino reestructurar y organizar una información que muchas veces traemos de 10 años, 5 años, 20 años, 30 años, y meternos con lo que ya está ahí no es tan sencillo. Pero no podemos llegar allá si no pasamos la primera parte, que es aprender.
Hagamos un balance. Terminamos un año nuevo. ¿Qué aprendió? ¿Qué le dejó el año pasado? Y cuando le digo aprender, no es solamente lo que usted ve en la silla, en la educación, con los profesionales, las educativas, las terapias. Uno aprende hasta de lo malo. Uno aprende hasta de los errores y más en el camino de la drogadicción y de la rehabilitación. Casi que nosotros aprendimos fue equivocándonos y aprendemos de los errores. En otras palabras, aprendimos a los taponazos. Muchos de nosotros nos toca hacer esta escuela, los que han sido papás, porque ninguno de nosotros fue a un curso para saber, para ser papá y después creó un hijo. Y nosotros pagamos esos platos rotos en la fundación. ¿Por qué? Porque muchos llegamos con vacíos, con un aprendizaje, con unos conceptos, donde muchos han sido papás a los 15 años, a los 18 años, a los 20 años, y ahí es donde yo digo, no se han criado bien ellos para ir a criar a otro. ¿Cómo lo van a llevar en ese camino del aprendizaje? Entonces mi pregunta, por ahí estaba Brandon, no sé, o alguien más que me quiera responder, ¿qué necesitamos para aprender? No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí está siendo claro lo que les estoy tratando de aportar? Sí, señor. Señor. La pregunta es, ¿qué necesitamos para aprender? Una cualidad, un concepto. El que me lo diga, se gana un premio. Sí, con los conocimientos. Apóstol de acá, el de Yasamán, ¿Sí? pues lo que yo pues necesito para aprender es disposición y voluntad, ¿ya? Porque hay veces en la que nosotros pasamos por algunos caminos mucho tiempo y pues y no logramos llegar a una meta. Y viene alguien y nos llama y no sé, no, mijo, yo le he visto caminando por el mismo camino, venga, yo le enseño unas cosas que de pronto le pueden servir para que usted camine por ese camino, pero con algún conocimiento. Sí, no, válido. Ahí me escriben, ahí escribió alguien, y válido lo que dices, ¿no? Como esto es un proceso de donde estamos reorganizando mucha información, nuestro cerebro filtra, así como nuestro organismo. Usted come lentejas, lentejas, digamos que comió lentejas, arroz, ensalada, proteína, jugo. Todo eso va al estómago. La información y los conocimientos van a nuestro cerebro. Y nuestro cerebro ejecuta un proceso donde reorganiza, reestructura, prioriza toda esa información como si fuera nuestro estómago. Nuestro estómago empieza a seleccionar que el jugo gástrico, que lo que va son las enzimas, que lo que elimina, que lo que saca, hace un proceso. Y lo que tú dices me gustó, muy válido, Néstor. También lo que dijo el compañero Iván. Pero aquí me escribieron la respuesta correcta. Voy a llegar, permítame aquí porque tengo aquí el computador en otro proceso. Voy a llegarle aquí al chat y colocan. Lo primero que nosotros necesitamos para un buen aprendizaje, escriben y me aparece Electricistas Industriales de Colombia. Me coloca la respuesta. Motivación. Lo primero que nosotros necesitamos para un buen aprendizaje es motivación. Nunca se le olvide. Usted debe llegar motivado al aprendizaje. Si usted hoy sopesa
conocimiento. Si usted hoy sopesa, fundación, lo que usted quiera sopesar, y lo pone frente a la motivación, usted puede iniciar un buen proceso. Pero lo que pasa es que, como yo le digo, muchas veces llegamos a estos espacios forzados, obligados, tocó cumplir, me toca estar aquí, debo estar aquí, o eso que están hablando, esa carreta, esa cháchara, esa terapia ya me la sé, eso ya lo he oído 10 veces, los que han estado 10 veces en fundaciones, eso ya lo he oído como 10 o 20 veces, y otra vez lo mismo. ¿A qué hora va a acabar? Tengo ganas de ir al baño, yo sé más. Oiga, y cuando usted le está enseñando a alguien, si usted cree que sabe más que esa persona, si usted cree que sabe más que esa persona, muchas veces, o en su defecto, usted considera que esa persona no es apta para enseñarle, para darle a usted un aprendizaje. Entonces empieza uno a seleccionar y se descuida uno, y la mente, el proceso ejecutivo del cerebro, se le va a uno para otro lado y empieza a darle uno importancia a ese tipo de cosas que pueden estar en la cabeza de uno, y se descuida uno y se le olvida a uno que uno está a modo aprendizaje. Un consejo no pedido. A mí no me importaba quién estaba al frente, y hasta el día de hoy lo hago. 21 años de proceso de rehabilitación. Y siempre le digo a la gente, si le digo usted no sople, es porque yo no soplo. Si le digo usted no consuma, es porque no consumo. Y procuro ser practicante de lo que hablo. Eso no quiere decir, y eso lo hablaremos luego, que seamos perfectos, que no nos podamos equivocar, porque también dentro del aprendizaje hay un margen del error. Pero hoy usted tiene hambre de aprender, tiene ganas, está motivado. Néstor por ahí tocó algo. Actitud, disposición. ¿Tiene hambre de aprender algo nuevo hoy? ¿Tiene hambre de aprender algo distinto hoy? Así sea una o dos cosas, así sea de un ciego, así sea de un cojo, así sea de un tartamudo. Porque es que a veces cuando hablamos de aprendizaje, nos montamos en la esfera de algo súper, ¿cómo le digo, hombre? Nos montamos en una esfera de algo como que súper despampanante, súper deslumbrante. Yo a veces hago el ejercicio en las terapias y en las educativas, en las grupales en especial. Estoy hablando de un tema y veo que más de uno está mirando para el techo, está hablándole al compañero, está desinhibido. Y por ahí, en el discurso, empiezo a hablarles y empiezo a decirles, usted sabe qué es pipa, usted sabe qué es un bareto, usted sabe qué es darle uña, usted sabe qué es plonearse, usted sabe qué es pegarse un ñatazo. Y empiezo a hablar de eso y veo cómo más de uno se va despertando, se va activando, y ahí mismo logro captar la atención de la persona. Muchas veces he hablado y les he colocado este ejemplo de
armas, de revólveres, de pistolas, y eso más de uno, los que son picados a Pablo Escobar, y eso ahí mismo se activan y se despiertan. Eso los motiva, eso los conecta. Lo que a usted lo motiva, lo conecta. Realmente lo está motivando a usted la sobriedad, la recuperación y los conceptos. Con todo respeto, muchos llegan desmotivados a las educativas. Muchos pueden llegar desmotivados a este espacio llamado Escuela de Sabios. Muchos llegan aquí a cumplir. Realmente está la motivación de aprender, de incorporar nuevos conocimientos. Miren, en la recuperación yo he llegado a la conclusión después de 21 años que no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Hace más o menos 29 años que conozco las fundaciones, cuando llegué por primera vez a los 13 años. Y yo me pongo a revisar los conceptos y son los mismos. Ahora le ponen unas frases más bonitas, ahora hablan de resiliencia, ahora hablan de neuroplasticidad, ahora hay unos conceptos más bonitos, pero uno va a revisar y la base es la misma. La base de la recuperación es la misma y tiene que ver con el aprendizaje. Aprender a vivir diferente, aprender a vivir distinto. Pasar unos conceptos y unos conocimientos que también me los escribieron allí, nuevos conocimientos, para poder uno llevarlos a la práctica. O sea que nosotros, por eso dice en terapia que el verbo no es decir, sino hacer. Yo tengo varios punticos para tocar, pero hoy yo me quiero confrontar. Yo mismo me voy a confrontar mi aprendizaje, mi conocimiento, mi trayectoria. ¿Hay motivación para hacerlo? ¿Está la motivación para hacerlo o no? Hay motivación para uno decir, yo quiero aprender, yo quiero ser el mejor. Eso no es malo. Si esa persona habla así, yo voy a hablar mejor. Si esa persona sabe eso, yo quiero más. A mí siempre me descrestaban las personas que daban esos discursos de recuperación, de rehabilitación, de superación, de liderazgo, de crecimiento. Eso es crecimiento, lo que decía el compañero Iván al inicio. Yo llego al barrio, el socio se lo va a pegar, se lo va a fumar, y ya él dice, no, yo estoy colocando en práctica unos conocimientos, yo soy otra persona, yo soy distinto. Pero si no se motivó a introducir esos conceptos, a procesarlos y a dar pequeñas acciones, hábitos para ejecutarlos, usted empieza con una escala pequeña y termina con una escala grande. Poco a poco usted se va acostumbrando a la vida sana, a la vida sobria. Mire que hasta en el lenguaje se ve esto. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted muchas veces madreaba por todo, tenía un lenguaje parce, y usted de un momento a otro dice, yo no sé por qué me he vuelto así, como vulgar. Yo no sé por qué ahora estoy hablando así. Ahora es parce, ahora es menor y ahora una cantidad de cosas. Y usted llega a un momento dado donde usted reorganiza la información. Y usted empieza a hablar diferente. Y usted empieza a expresarse diferente. ¿Por qué? Porque usted también en su mente vivió un proceso de aprendizaje y vivió un proceso donde usted aprendió, pero también desaprendió ciertas cosas, desactivó cosas que no se van a quitar de su cabeza, solamente que ahora le dio prioridad a unos mejores hábitos,
a unos mejores comportamientos. Yo le decía ayer a un grupo, ¿cómo es posible que una persona con un año en la fundación, con un año en una fundación y todavía no maneje la honestidad, con un año en la fundación y todavía esté cogiendo lo ajeno, todavía esté cogiendo cosas sin permiso, todavía se esté guardando la de vuelta, todavía se pegue de nada, todavía se robe una tajada, todavía deje una jarra de café guardada y no le reparte al grupo, como cosas así. Que se ponga una ropa que no sea de él. O sea que no está el proceso de aprender, no se motivó a aprender. Usted y yo tenemos que transpirar recuperación, rehabilitación, conocimiento de la sobriedad. Los que usted quiera, el solo por hoy, los 12 pasos, la Biblia, el libro, lo psicológico, lo clínico, lo terapéutico, todo. Pero si usted no está motivado, su olor, su perfume, su presentación tiene que ser esa. Y le voy a decir por qué. Porque usted va a ser adicto en recuperación siempre. Adicto en recuperación. Usted no se puede salir nunca del marco de la recuperación. Nunca. Nunca se va a salir del marco del aprendizaje. Yo le hablo a mi mente y tiene que estar predispuesta, abierta, que siempre va a haber algo nuevo que Dios, la vida o personas nos van a enseñar. Pero si yo no estoy motivado, no presto atención. ¿Qué fue que dijo? Sí, bueno, ya. Displicente, creo que el compañero Iván hablaba de eso, como apático, sin la actitud adecuada. Paso número 1. Así como usted se motivaba para armar un bareto, para fumar, para inhalar sustancias psicoactivas, así como usted se motiva cuando tenía una cita amorosa, así como usted se motiva para recibir un billete, así como cuando usted se motivaba para verse un partido de fútbol del equipo favorito, así tenemos que motivarnos. Así como cuando usted se motiva que usted sabe que se va a comer una bandeja paisa, una chuleta. ¿Por qué no vibramos? ¿Por qué no vibramos? Para aprender. Yo esta semana me leí un libro en 2 días. Un libro en 2 días. Y le voy a ser más honesto. ¿Sabe dónde me lo estaba leyendo? Al frente del mar. Pero empecé 1 página, 2 páginas, 3 páginas y tenía el mar al frente. ¿Y qué me motivaba más? Si hablamos de motivación, ¿qué lo motiva más a uno? Meterse al mar que uno no lo ve todos los días. Hace como 3 años, yo no sé cuánto no lo veía. O estar uno aprendiendo de unas personas que aunque uno no conoce, han plasmado unos conceptos que le sirven a uno. Todo eso que hablaban ahí, yo decía, uy, claro, uy, sí, de razón, uy, no, por eso es que uno, uy, claro, es que de razón, la culpa, no, claro, por eso es que uno, lo tóxico y uno se engancha y aquí. Y me veía yo mientras leía, y no quería soltarlo. Y tenía cosas que podía disfrutarlas, que me podían motivar. Pero ahí estaba ya enganchado con una motivación de un aprendizaje, estaba aprendiendo.
y yo introduzco información que queda ahí en mi mente. Y esa misma información que yo lleno, que yo aprendo, me reorganiza, me lleva a desaprender, me reestructura, me acomoda cosas en mi cabeza. Y en un tiempo, en un futuro, en 2 años, en una conferencia, yo digo, tal cosa, tal, y voy al conocimiento, voy al concepto, voy a la teoría y lo pongo en práctica para mi vida. A través de ese libro aprendí la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Hay muchas cosas que nos duelen, que nos van a doler en el proceso de rehabilitación. Le va a doler a usted. Yo ayer me acordaba de la marranera, de prender el fogón. Ayer estaba comiéndome una arepa a 2 cuadras donde yo me rehabilité hace 21 años. Y yo decía, uy, cuando estuve con un solo boxer, cuando estuve con un solo par de zapatos, cuando no tenía llamadas, cuando me tocaba lavar la ropa en el río. Y eso dolió. ¿Pero usted cree que eso me trae a mi sufrimiento hoy? ¿O qué me trae? Dolor nomás. Ya no duele, ya me dejó un aprendizaje. Ya me dejó un aprendizaje. Ahí aprendí muchas cosas, aprendí disciplina, normas, aprendí a cocinar, aprendí a trabajar en equipo, aprendí a rendir muchas cosas de mi vida que necesitaba rendirlas. El sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento estuviera sufriendo si yo dijera, no, y eso me tocó. Y empiezo a llorar y, ay, vos viera, Felipe, que me tocaba prender el fogón a las 4 de la mañana y ojo, llovía. Ay, Felipe, y vieras que yo veía que no tenía esto, y me hacía falta, y me hacía falta la mascota, me hacía falta mis papás. Ahí estoy sufriendo. Pero no, ni lo uno, ni lo otro. Eso que costaba, eso que me incomodaba, me traía nuevos aprendizajes. Porque es que también a veces aprendemos desde la incomodidad. Usted no va a aprender solamente en una zona de confort. Porque a veces creemos que el aprendizaje es en zona de confort, con un vaso de café, con una chocolatina, con aire acondicionado. Alguna vez estuve en un entrenamiento dando unas conferencias en una base de la policía, en una escuela de la policía por allá en el Tolima. Y yo estoy dando el discurso, tablero, pizarrón, hablando bonito cuando bombas, pum, pim, pum, pam, bombas. Y yo, Dios mío bendito, ¿qué es esto? Y por ahí dije, no, aquí toca así. Y me tocó que seguir la conferencia. Porque pues ellos se suponen que están preparando y están formando unas personas para cualquier condición. Para cualquier condición. Y me tocó seguir la conferencia. Y me tocó adaptarme y me tocó ajustarme neuroplasticidad, capacidad de adaptación a la circunstancia. Termino, Felipe, para que ustedes cierren la idea ahí. ¿Está usted motivado a aprender? ¿Quiere aprender? ¿Tiene hambre de aprender, de conocer una o 2 cosas? No mucho, nada deslumbrante, nada del otro mundo. 2, 3 cosas. Con 2, 3 cosas usted se para. Con 2, 3 cosas usted se recupera. Claro está. Si las aprendió, desaprendió, o sea, las incorporó, desacomodó su cerebro y las pasa al hacer. Desaprender y aprender es saber hacer. Saber, mente. Hacer, comportamiento. Saber hacer, esa palabra, saber hacer. Porque antes no sabíamos hacer. Ese es mi aporte. Terminen ahí la idea. Dios los bendiga, muchachos. Ánimo y para adelante. Muchas gracias, apóstol. Pues
Es algo de lo que me pareció más importante de lo que estaba hablando, fue esa pregunta que hizo de qué es lo que nosotros necesitamos para aprender. Porque si a nosotros nos hicieran esa pregunta, si nos dijeran qué considera usted que hay que hacer para que aprenda. Porque a veces nosotros no sabemos ni cómo aprendemos mejor. A veces no, a veces creemos que ya no vamos a aprender. Y hay otras cosas que sí hemos aprendido. Y como dijo el apóstol, si a nosotros nos hablan de lo que nos gusta o de lo que nos movía a nosotros antes con el consumo, pues nosotros ahí sí empiezan a mover cosas. Por eso en la fundación existe algo que se llama mover controles o mover emociones. Porque la persona a veces está tan quieta que no piensa en que pueda aprender algo. Entonces piensa que vivir tranquilo es lo que necesita, que no necesita aprender de nada más, sino estar tranquilo, que no le digan nada que de pronto le vaya a mover algo, no necesita que le muevan ideas, no necesita que lo confronten o que lo hagan sentir cosas. Pero si se tratara de lo que nos gusta, pues ahí sí nos gusta que podamos sentir cosas. O sea, ¿qué tal que usted le diga, ¿usted qué le gusta la hamburguesa? Entonces le pone una hamburguesa ahí y le dicen, mírela, pero no se la va a comer. A nadie le gusta eso. Porque si le gusta la hamburguesa es mientras se la está comiendo, no le gusta para verla. Y por eso a veces le mueven a uno cosas que le hagan sentir que se está comiendo el proceso, que está alimentándose el proceso, no que lo está viendo, no que tiene la camisa puesta, sino que necesita algo, necesita tener una fatiga que lo haga alimentarse, buscar el alimento que le da el proceso. Entonces, eso fue como lo que más me llamó la atención, de qué forma nosotros aprendemos. ¿Qué es lo que nos puede llevar a nosotros a buscar el aprendizaje? Ya sea por las dos formas que iba el apóstol, por la motivación o por la incomodidad. ¿De qué forma será que nosotros podemos aprender? Entonces, continuamos con los aportes. En el perfil tienen la mano levantada. Sí, buenos días, Felipe. Mi nombre es Robinson Troches, desde acá de la sede del Vergel. Sí, yo diría que el aporte que dio el apóstol Matías fue realmente certero en todo sentido. ¿Por qué lo digo? Porque ahí en el aporte que él dio abarcó prácticamente todo el tema. Ya utilizó también estrategias, nos explicó de pronto estrategias que pueden tener para aprender y desaprender en un proceso de rehabilitación. También lo dijo de la forma personal, lo que a él le sirvió en el proceso, lo que a él le sirvió todo el tiempo que estuvo en ese constante aprendizaje. También nos dio paradigmas que se pueden utilizar como para poder uno salir o para poder uno aprender cada vez más cosas. ¿Ya? ¿Qué es un paradigma? Es un método que uno utiliza para poder hacer o para poder llevar a cabo algo. Ya, nos enseñaba también, y realmente algo que me confrontó mucho, Felipe, fue que él habló de algo en específico, que fue la motivación. La motivación y aparte de todo, la voluntad que uno debe tener a la hora de querer el cambio. A mí me confrontó mucho la motivación porque yo digo que una de las cosas que a mí me impulsaron a poder salir adelante en un proceso de rehabilitación, en este proceso, y aparte de todo, de adquirir más conocimientos y de pronto estar en este momentico dirigiendo un grupo, fue eso,
ya la motivación que yo le coloqué a cada una de las cosas que yo hacía. Aparte de todo, que habían personas y personalmente lo digo yo, el apóstol fue muy enfático conmigo cuando me explicabas los procedimientos, las cosas que había que hacer, cómo dirigir un grupo, cómo sacar un proceso de rehabilitación adelante. Él me aconsejaba que darse la pela, hacer un proceso bien hecho es darse la pela y de pronto uno despojarse de muchas cosas que uno no necesita en un proceso de rehabilitación, como son una visita, como son desapegarse, esos desapegos emocionales que muchas veces no lo dejan a uno concentrarse y no lo dejan a uno concentrarse en el tiempo y espacio en un proceso de rehabilitación. Ya, desaprender para aprender nuevas cosas, adquirir nuevos conocimientos. También implica mucho la autocrítica. La autocrítica, yo diría que es una de las cosas que uno debe implementar, una de las herramientas que uno debe tener en cuenta siempre a la hora de uno ir a efectuar algún proceso, ir a efectuar cualquier procedimiento. Evaluar honestamente los propios métodos que son utilizados a la hora de efectuar algo. También debemos tener una flexibilidad mental. Yo le decía, precisamente esta mañana, yo le decía a una persona que está en este momentico de fogonero acá en el Vergel, que muchas veces tiene que tener una flexibilidad mental hasta para uno prender un fogón, de uno reinventarse, de uno adquirir o implementar métodos que te permitan a vos hacer tu labor bien hecha. Y sabes que de pronto, por decir algo, la madera está húmeda, pues coloquemos la madera al lado del fogón para que el calor la empiece a secar y después se te sea más fácil prender el fogón. ¿Ves? Entonces, eso es flexibilidad mental. Tener de pronto también sentido común. Una flexibilidad mental también es abandonar conocimientos anticuados y aceptar la incertidumbre. Esa incertidumbre que te permite a vos decir, ¿será que lo puedo hacer? ¿Será que no lo puedo hacer? Entonces, esas incógnitas, realmente, a la hora de despejarlas, es desaprender para aprender. Adquirir nuevos conocimientos. No cerrarse a la banda y decir, no, yo no lo puedo hacer. No, esto me quedó grande. No, es la motivación que tú le pongas a cada cosa para poder salir adelante en cualquier cosa, en alguna actividad. Lo veíamos también y lo veía yo con los compañeros, con los muchachos acá en el Vergel, hace una semana, en el que estábamos terminando un trabajo que se nos había pues dado como la responsabilidad de hacerlo. Y yo les explicaba a ellos, es adquirir nuevos métodos para uno poder realizar un trabajo, una labor. Entonces yo les explicaba a ellos, ¿para qué les sirve esto? Hay que mirarlo desde todos los puntos de vista. ¿Nos sirve? ¿No nos sirve? ¿Qué debemos implementar para poder llevar a cabo esto? Mire, como algo tan fácil como de pronto la construcción de un baño o de unas paredes para un baño, ahí uno tiene que reinventarse, adquirir nuevos métodos de elaboración. Tal vez tener, con los conocimientos que uno tenga, tal vez llevarlos a un punto más alto. Exigirse como persona, exigirle también a uno a los nuevos métodos que de pronto uno pueda implementar. O sea que significa soltar todas esas ideas que de pronto muchas veces uno cree tener y adquirir nuevos hábitos o conocimientos. Desde el marco de la rehabilitación, adquirir nuevos conocimientos, yo diría que se acepta con humildad. Aparte de que vos tengas la motivación para salir adelante o para hacer las cosas bien hechas, yo diría que la motivación te permite a vos ser más humilde frente a un proceso de rehabilitación, ser más humilde ante una enseñanza que te esté dando todos los días o una enseñanza que te esté haciendo llegar por medio de este espacio, la Escuela de Sabios, que aparte de todo abarca muchos temas. No solamente son los temas que abarcan,
sino el deseo de uno querer aprender para poder salir adelante. Es trazarse una nueva meta para poder uno culminar algo que ha empezado. Yo le decía a los muchachos, una de mis metas a corto plazo fue terminar el proceso de rehabilitación. A mediano plazo es empezar a formar o empezar a trabajar sobre un nuevo proyecto. En este momento yo puedo decir que tengo un proyecto a mediano plazo. Y a largo plazo sería efectuar todo ese conocimiento, todo eso que yo adquirí aquí en la Fundación Proyectando Generaciones. Todo lo que voy a estudiar y todo lo que quiero aprender, llevarlo hasta un punto más alto, llevarlo a un nivel más alto. Esa sería mi meta a largo plazo. Entonces, el constante aprendizaje se recibe cuando uno tiene humildad y cuando uno tiene la motivación de salir adelante en un proceso de rehabilitación, de querer hacer las cosas bien, de también ser un ejemplo para las demás personas, para los mismos residentes. Le decía yo a los servidores, a los grupos de apoyo de aquí del Vergel, y no solamente aquí, sino cuando yo me reúno también con los muchachos del Samán, yo les digo, miren muchachos, no solamente tenemos que ser no podemos ser parciales en algunas cosas, tenemos que ser parciales en todo lo que hacemos. Esa es la motivación que uno le pone, el corazón que uno le pone a cada cosa que uno haga, cada ejercicio, cada trabajo. Ya, la motivación que uno le ponga realmente al querer cambiar, al querer hacer las cosas bien. Entonces, Miguel Felipe, ese era como mi aporte. De todas maneras, agradecidísimo con este espacio, con los temas que se dan. Yo soy una de las personas que yo todo lo recibo con mucha humildad. Yo realmente no me creo producto terminado. Yo soy como esa vasija que coge el alfarero y que de pronto muchas veces trata de armar y se le desarma o se le daña, pero que ahí está en constante moldeo. Eso es aprender. Eso es querer absorber lo bueno. ¿Ya? Entonces es como un consejo, es como también despejarle un poquito la duda, aunque la intervención ahora del apóstol fue más que clara. Ya, este tema me ha parecido muy certero, como lo hablábamos la vez pasada, mi líder, abarca muchos conceptos que son importantes en un proceso de rehabilitación, en un constante aprendizaje, y lo más importante de todo es realmente llegar a un proceso, desaprender todo lo que traíamos de la calle, desaprender como persona también, porque muchas veces no sabemos ser personas, realmente no sabemos ser humanos, porque somos todo lo contrario. Es querer absorber todo lo bueno que nos enseña. Es con humildad aceptar que teníamos un problema y que vinimos a formarnos nuevamente como personas, a tener una nueva identidad, a reinventarnos y a reinventar nuestra vida para poder salir adelante en ella misma. Y algún día poder estar en sociedad y decir, gracias por la Fundación Proyectando Generaciones, porque lo que yo aprendí allá es lo que me hace a mí ser mejor persona. Entonces, muchísimas gracias, mi líder Felipe, y Dios los bendiga a todos. Gracias, entonces, como para ir cerrando, yo también quiero darme mi pequeño curso. El tema entonces es desaprender, pero encaminado en la identidad. Entonces, para mí desaprender es dejar atrás ciertas creencias, ciertos hábitos, ciertas etiquetas que en el pasado tuvimos. Y pues en el proceso de recuperación y recuperación, desaprender permite abrir espacios para poder entender y aprender nuevas formas de pensar, de sentir, de actuar, de comportarnos, y también para tomar mejores decisiones y construir una vida con sentido. Y asimismo le damos espacio a crear una identidad más sana y pasar de es que yo soy así, ay, yo puedo ser diferente.
Ese es mi aporte. Gracias. Bueno, entonces, por el día de hoy, pues yo creo que podemos cerrando este tema, pero yo creo que es muy importante todos los puntos que se hablaron. Ahorita acabaron de hablar de una palabra que tiene que ver mucho con la identidad, con el aprendizaje, que fue una palabra que me llamó la atención y son las etiquetas. Las etiquetas es lo que hemos creído de nosotros mismos, lo que hemos creído de lo que piensan los demás de nosotros. Son esas palabras que a veces para nosotros se han convertido en las que más nos describen, así nos lleven a construir sobre bases que no nos benefician. Las etiquetas a veces se han convertido en, no, yo soy esto, yo no paso de esto, yo no puedo aprender más que esto, y así me quedo, y así soy. Entonces, en la identidad también tiene mucho que ver, y por eso la motivación precisamente es uno salirse de esas cosas que lo han como enmarcado a uno. A veces es salirse de hasta la forma de hablar, es salirse de hasta la forma en la que uno disfruta un momento, en la que uno comparte, la forma en la que uno piensa de los demás, en la que piensa de uno mismo, en la que uno permite que piensen de uno. Y son muchas cosas que hay que desaprender y que debemos estar motivados a desaprender. Y desaprender a veces va como a veces mientras nosotros desaprendemos, parece que verán cosas que nos recordaran el aprendizaje pasado. O sea que a veces sentimos que no podemos transformarnos tan fácil porque a veces pensamos que nos debemos a lo que aprendimos anteriormente. O sea que a veces esa parte es la que también nosotros debemos dejar ir o soltar. El hecho de que lo que aprendí anteriormente, que a veces eso es lo que sostiene la estructura de mi vida y que debo soltar muchas cosas y adquirir una nueva forma, pues es también estar dispuesto a perder cosas como a ganar cosas. Entonces, pues por el día de hoy vamos a finalizar la escuela hasta aquí, pero muchas gracias a todas las personas que estuvieron en este espacio, que estuvieron participando, y recordamos la frase que dijo el apóstol y que la viene diciendo desde una escuela que tuvimos que se llamaba Desaprender para Aprender, que es: los analfabetas en el siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Esta frase la dice Alvin Toffler. Desaprender. Los analfabetas en el siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no pueden aprender, desaprender y reaprender. Entonces, cerramos con esta frase y la idea es nosotros disponernos a cada vez tener más motivación por desarrollar los conocimientos que nos van del proceso. Así eso nos implique ir dejando o ir alejándonos gradualmente de conocimientos con los que ya contamos y que tienen que ver mucho con la identidad también. Entonces, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima escuela. Sería el día lunes. Entonces, muchas gracias a todos los que participaron. Que tengan un
buen resto de semana, un buen día y bendiciones para todos. Amén. Hasta luego.